Nos hemos acostumbrado a ver manifestaciones de protesta en todos los países del mundo. En Francia recientemente con los chalecos amarillos, en Estados Unidos con el movimiento Black Lives Matter, en México, recuerdo, con el gasolinazo del 2017, en Chile y en Colombia hemos visto también manifestaciones de protesta. El pasado mes de julio, sin embargo, ocurrió algo que sorprendió a muchos. Manifestaciones de protesta en Cuba. ¿Y por qué sorprendió? Vamos a tratar de entender mejor por qué hay manifestaciones de protesta en lo que debería ser un paraíso socialista. Yo quiero agradecer al escritor y periodista cubano Rubén Cortés que haya accedido a esta conversación. Rubén, gracias por tomar esta videollamada. Leí recientemente un artículo tuyo en la revista Nexos, me parece, en que hablabas de algo que mucha gente no se imagina, porque mucha de la discusión sobre el tema de Cuba es ideológico, pero tú hablabas de tu padre y de una vaca. Cuéntanos esa anécdota, por favor. Sí, lo que sucedió en Cuba, Sergio, fue un alarido de hambre. Es triste porque, como tú decías, en otros lugares las protestas son con pliegos petitorios políticos. No, en Cuba no hay elecciones desde el año 1948. En el imaginario de los cubanos no existe el tema democrático. El último cubano que votó en Cuba por un presidente, si votó a los 18 años, hoy tiene 82. Entonces creo que está muy lejos el tema político de las protestas cubanas. Fue un alarido de hambre porque me preguntabas de la vaca. Mira, en Cuba hasta hace un mes, la gran noticia hace un mes en Cuba, poquito antes del 11 de junio, fue que por primera vez en 62 años el Estado permite que las personas que tienen vacas sean sus dueños y que las puedan vender y las puedan matar siempre y cuando antes le den la mitad al Estado. Esto es un gran triunfo para los cubanos, que tengan vacas. Darle la mitad, o sea, y que si yo quiero matar, sacrificar una vaca de mi propiedad, ¿tengo que darle la mitad al Estado? Sí, pero eso es un gran triunfo desde hace un mes, porque en 62 años estaba prohibido, estaba penado con 25 años de cárcel, y si era banda organizada, podía ser fusilado el líder de la banda. Está en el Código Penal cubano desde el año 1960. Había 6 millones de habitantes en ese entonces en Cuba y había 6 millones de cabezas de ganado. El gobierno revolucionario de entonces, ahora ya no es un gobierno revolucionario, ahora es una dictadura, es un sistema político que controla a la población de la manera más artera posible, más represiva. Entonces, prohibieron esto eso durante 62 años. La anécdota que tú me contabas, yo soy de Pinar del Río, nací en Pinar del Río, yo soy de México. México es mi país, pues mi patria, son dos cosas muy diferentes. La patria son esos olores que te asaltan en la mañana, de pronto un olor a café, un olor a algo que te recuerda, un olor a tierra mojada, te recuerda a tu patria, pero tu país es donde construyes, tratas de construir algo, eso, donde creces, eso es para mí México, México es mi país, pero donde yo nací en Pinar del Río, la provincia más occidental de Cuba, mi padre siempre trataba de tener una vaca, porque si el Estado te permite usufructuar la leche. Entonces, esa vaca en cuestión esa vaca muere y mi papá da parte a la policía obligatoriamente para que la policía viniera a levantar el acta de defunción de la vaca, y entonces mi papá comete el error de cortarle el rabo a la vaca y se lo da a un borracho ahí abajo del puente del río Guamá, cerca de la casa. Siempre abajo de los puentes están los borrachos, los malvivientes, y le regala el rabo de la vaca. Y el borracho sale caminando por la carretera dándole vueltas al rabo, y la policía lo ve, va donde está la vaca y entonces le dice a mi padre, pues ahora quemas la vaca. Agarraron gasolina de la patrulla, que le llaman en Cuba carro patrullero. O sea, ¿no se podía usar la vaca para comer? ¿No podía comer la carne de la vaca? Sí, claro, era la ley, pero les molestó tanto que mi padre dispusiera del rabo de la vaca, que aquellos dos policías se molestaron tanto y lo obligaron a quemarla hasta que se carbonizó la vaca.
Es absolutamente verídico, está contado también en mi libro Un bolero para Arnaldo, mi padre Arnaldo, y esos detalles son los que sería interesante sobre los que girara la discusión sobre Cuba. Porque hablar de elecciones en este alarido, en este estallido social del 11 de junio, no se habló de nada de eso, no está en el ánimo de los cubanos. Mira, un tema, ahora muchos le están proponiendo a Biden el asunto del embargo, que tú lo conoces muy bien, y es muy corto el programa para explicarlo. Es un embargo entre Estados Unidos y Cuba nada más. Cuba le puede comprar, vender a todos los países del mundo. México acaba de condonarle una deuda de 500 millones de dólares que no pagó nunca desde Fox. Entonces, el asunto es muy básico. Cuba vive, la principal entrada al PIB cubano son los médicos que Cuba exporta, que manda a trabajar a 62 países en estos momentos. Son mano de obra esclava. Son médicos que los países le pagan a Cuba por cada médico un salario mensual de poco más de $100,000 al año. Entonces, un salario de 150 mil dólares al año. Cuba le da a esos médicos $200 y se los guarda en una cuenta bancaria en Cuba. Hasta que regresen, se los da. Si ese médico deserta, si se queda, no tiene acceso a ese dinero. $200 al mes de 150 mil dólares que gana al año. Lo recibe el gobierno cubano. Es mano de obra esclava, pero además, ¿cómo va a desertar si viven 10 y 12, 15 y 20 en una misma casa, justamente para evitar que deserten, porque todos se tienen que espiar unos a otros para sobrevivir? Es una vida miserable, miserable. Es mano de obra esclava. Cuba es una tierra rodeada de agua por todas partes, es una isla. Está prohibido en Cuba, Sergio, por ley, el Código Penal. Vas a la cárcel por pescar camarón, por pescar langosta. ¿Es culpa del embargo? ¿Es culpa de lo que tanto Miguel Díaz-Canel, el presidente de Cuba, como el presidente López Obrador llaman el bloqueo? ¿Esa es la razón de estas dificultades de Cuba? No, es un bloqueo interno, es un abuso con la población cubana. El embargo muy rápido. Año 1960 hay 4 refinerías todavía estadounidenses en Cuba. Fidel Castro les dice a esas refinerías que refinen petróleo soviético. Cuba, Eisenhower, presidente estadounidense de entonces, dice que no se refina petróleo soviético. Fidel confisca esas refinerías. La Constitución cubana del 40, vigente hasta entonces, decía que había que pagar, como hizo López Obrador con los afectados en el aeropuerto de Texcoco. Fidel no pagó. Estados Unidos le dijo, bueno, si no me pagas, entonces yo no te compro más el azúcar que te compro desde 1902 al doble de precio del mercado mundial. Fidel Castro dice, entonces te confisco todas las propiedades que tienes en Cuba. Son 10,000 millones de dólares desde el año 60. Estados Unidos le dice, yo te pongo un embargo hasta que tú me pagues ese dinero. Ojo, eso no estaba en la Constitución de Estados Unidos, ¿eh? Eso no era una ley federal, ¿eh? Eso era una disposición del presidente de turno. O sea, Nixon lo pudo quitar, todo el mundo lo pudo quitar. Hasta que Clinton lo metió en la Constitución, porque Cuba tumbó 2 avionetas civiles enfrente de las costas estadounidenses, de las costas sur de Estados Unidos. Entonces, no es un bloqueo, es un embargo entre 2 países muy raro, un embargo muy raro, porque todo lo que se come en Cuba, salvo lo que haya mandado ahora México de regalo, de latas de sardina y todo eso, todo viene de Estados Unidos, porque Estados Unidos es el país que más le vende alimentos a Cuba. Son 162 millones de dólares en alimentos que le vende a Cuba. Los postes de la luz que hay en Cuba se los compra Cuba a los Estados Unidos. El líquido del daiquiri que van los turistas a tomar a La Habana Libre viene de una empresa en Florida. O sea, eso del embargo es un gran truco, es una gran mentira que se ha creado. Además, nunca estuvo en las negociaciones de Cuba y Estados Unidos, muchísimas, porque Cuba y Estados Unidos han hecho negociaciones muy grandes a lo largo de estos 62 años. Rubén, el régimen cubano presenta, sin embargo, que, bueno, además del tema del embargo, dice, a ver, todo lo que hemos hecho ha sido para el bien del pueblo y podemos ver los resultados en salud, en educación e incluso en deporte, en los resultados que estamos viendo en los Juegos Olímpicos. ¿Qué nos dices? Bueno, otro detalle de la salud. Es una gran mentira. Los médicos cubanos
Un médico en el interior de Cuba, en el pueblo más recóndito de Cuba, se conocen las calles de Miami como si fueran las del pueblo. Tú vas y te receta y te dice, mira, en la Flagler y la 36, ahí en la pequeña Habana, ahí en esa farmacia está esta medicina, dile a tu familia que te la mande. Y hay un puente aéreo, o había antes del COVID, de la pandemia, había que ir al aeropuerto de Miami y ver cómo van decenas de cubanos cargados con el café que se toma a las 8 de la mañana en Cuba, con los sazones que se echan en la comida de las 12 del día, el almuerzo que le llaman en Cuba. Fíjate, serio, es una isla de 12 millones de personas. Los cubanos de Miami mandan 33 mil millones de dólares en remesas. Compáralas con las remesas de México, que son, ¿cuántos somos en Estados Unidos? 35 millones, y enviamos 40 mil millones de dólares en remesas. O sea, el exilio cubano mantiene al sistema cubano con 33 mil millones de dólares al año en remesas. Es una friolera. ¿A qué atribuyes entonces, Rubén, los éxitos deportivos de Cuba que hemos visto en estos Juegos Olímpicos? Es un gran laboratorio. Tú agarras ahora, no solo en Cuba, cualquier ser humano, lo agarras, lo metes en un laboratorio, en una escuela, donde solamente hace deporte, el poquito alimento que hay en el país, los poquitos recursos que hayan en el país, tú los agarras y se los metes a 12, 20 jugadores de voleibol. No hay liga de voleibol en Cuba, ¿eh? Ni hay canchas de voleibol donde jueguen los niños voleibol todas las tardes, como van a hacer cascaritas los niños en México, en cualquier canchita. No hay canchas en Cuba así que la gente vaya a jugar. No es masivo el deporte en Cuba, la práctica. Lo que es, hay escuelas, cada vez menos por los recursos, pero hay escuelas especializadas donde agarran, van a los pueblos a ver, dicen, estos niños sirven para voleibol, miden tanto a los 12 años, a los 15 miden tanto, a los 20 miden tanto, mételos ahí, son 15, 20 niños, no son más, y entonces los entrenan, nada más hacen eso. Lo único que hacen en su vida es eso. Pues lógicamente, si lo hacen en México, pues también sucedería. Si lo hacen en cualquier país del mundo, porque todos los seres humanos somos iguales. El ser humano tiene factores comunes. Entonces, yo creo es un tema político justamente para poder decir, mira, yo tengo este éxito, pero es más importante que todos los niños coman carne de res y no que solamente la poquita carne de res que haya, que la coma el deportista este grande, fuerte, que no es la media de los cubanos, entonces para que gane una medalla y después diga viva la revolución. O sea, es un tema muy viejo que la revolución, el sistema cubano invirtió en imagen. Rubén, casi se nos acaba el tiempo, pero en México se ha dicho que el régimen cubano es un ejemplo para el mundo, que el gobierno cubano es un ejemplo para el mundo. Personajes como el propio presidente de la República o Jair Korpolensky dicen que es el gran ejemplo de dignidad frente al imperialismo. ¿Qué dices? Están equivocados. El pueblo cubano no es un pueblo digno porque el pueblo cubano no puede expresar lo que siente. El pueblo cubano, al contrario, el pueblo cubano se ha convertido desde pequeño, desde que naces en Cuba te conviertes en un gran simulador. Esas mismas personas que desfilaron el día 11, después al domingo siguiente salieron a las calles a aplaudir. La gente aplaude en la Plaza de la Revolución, se les ponen las manos coloradas y después se van en una balsa. Estos mismos deportistas, bueno, rápido, los cantantes de esta canción famosa ahora de Patria y Vida, Zona, ¿cómo es? Grupo gente de Zona, cantaba hasta hace 3 meses en la Plaza de la Revolución, viven en Miami, cantaban en la Plaza de la Revolución con el gobernante designado Díaz-Canel, hasta que en Miami salieron a las calles y le dijeron no vamos a quererlos más acá y firmaron cartas para que los expulsaran y ahora sacaron la canción Patria y Vida. O sea, el cubano no tiene dignidad alguna porque el gobierno se la quita, porque te convierte en un gran simulador desde que naces, porque si no simulas no vives, si no simulas no te dan la cartilla de racionamiento, si no simulas no puedes tener un viaje como médico al extranjero. No hay dignidad. Yo diría que están absolutamente equivocados. La señora Polensky no aguantaría 24 horas en Cuba porque no puede oponerse y son opositores que llegaron al poder gracias a que pudieron expresar sus ideas. Los cubanos no pueden expresar las ideas, no hay libertad de opinión, no hay libertad de reunión, no hay libertad de asamblea, no hay nada, no hay libertad de religión. Rubén Cortés,
Rubén Cortés, periodista mexicano nacido en Cuba, gracias por tomar esta videollamada. Y a usted, amigo televidente que hace posible este programa, se lo agradezco también. Eso es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.